Pues qué gran reto de la corrupción en nuestro país. Nos acompaña esta noche en el estudio la doctora Munadora Buchaín, a la cual le agradecemos mucho que nos acompañe. Ella es experta en el tema, la recordará por su papel fundamental como directora de auditoría forense en la Auditoría Superior de la Federación, cuando se descubrió y se detonó y se realizó toda la investigación sobre la estafa maestra. Hoy la doctora Buchaín sigue siendo investigadora, es autora de libros como este que tenemos aquí, La Casa Sucia, la red de corrupción que llegó para quedarse. Aquí lo tengo para que lo puedan ver y vamos a platicar de él. Y en general vamos a platicar de este fenómeno. Doctora Munadora, bienvenida. Gracias, Azul. Buenas noches, Alberto. Muy buenas noches. Bienvenida, Gracias por la invitación, con mucho gusto. Pues pareciera que no basta, digamos, la voluntad política de combatir la corrupción, que exista esa intención. Hay una serie de condiciones que habilitan el hecho de que no se pueda avanzar en ese tema. Munadora, hablas aquí de una serie de personajes, de mecanismos enquistados, incluso en aquellas instituciones que están dedicadas a combatir la corrupción. ¿En dónde estamos? Pues estamos en un entramado de corrupción histórico. Hablo de la alta política, por supuesto, independientemente de la corrupción cotidiana que padecemos todos los ciudadanos, en trámites, en tantas cuestiones que le pega más duro o nos pega más duro a toda la población. Y en este tipo de alta corrupción, donde hay desvío de recursos, uso indebido de los mismos para beneficios grupales, individuales y que hemos padecido. O sea, es algo que realmente sigue. Son redes en que están imbrincadas y que no se han podido y no se han querido, yo lo he afirmado en otros foros, realmente cortar, ¿no?, esos vínculos. Y que, bueno, son complejos porque inciden no solamente en el lapso tan largo que han transitado en la vida nacional, sino en el cúmulo de complicidades que los obliga a encubrirse unos a otros. Y en esto, pues hay muchas cosas las develo acá. Y si a esta cuestión le agregamos que estos mismos grupos políticos tienen incrustados sus operadores en todos los ámbitos gubernamentales, pues sabemos que va a ser casi imposible inhibir o reducir la corrupción en nuestro país. ¿Qué tanto tiene que ver en esta estructura que se ha construido durante décadas? Porque esto no es de este gobierno, el anterior, ni siquiera del gobierno de Salinas, que casi fue como el maestro, que construyó todavía más, de una forma más intrincada esta red. ¿Qué tanto tiene que ver el hecho de que los encargados de la política, empresarios, porque también hay empresarios allí, claro, tienen un origen similar? ¿Y por qué una persona o un grupo político que no forma parte de estos mismos sí ha logrado avanzar poquito, mucho, lo que sea? ¿Tiene que ver el que todos forman parte de la misma estructura y casta y formación política? Pues se van heredando, ¿no?, esas mañas, es algo, aprenden rapidísimo ese lenguaje de la corrupción. Y la cuestión, fíjate cómo nos volvimos carentes de empatía y de solidaridad. Hay algo que destruyó ese tejido social en el cual podemos no solamente denunciar, sino tratar de evitar que suceda. Esto seguramente tiene que ver con educación, tiene que ver con la falta durante años de gobiernos de un verdadero Estado de Derecho, de apoyar a la población realmente, y entonces pues encontraron caminos distorsionados y que les han servido mucho para tener una ganancia prebendas que no ganarían de un modo honesto, con esta facilidad, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta ganar algo y el tiempo? Y no todos vamos a tenerlo. Entonces, tiene mucho que ver todo ese tipo de redes y se lo van heredando, ¿no? Es como también una cuestión de trueque y van integrándose. Es una integración muy interesante, es todo un estudio sociológico que se requeriría porque hay factores psicosociales en juego. Y también políticos y también económicos. Claro. Digamos, en 2015 hubo toda una intención, o por lo menos así se manejó, muy ambiciosa de hacer un sistema nacional anticorrupción, en donde hubo todo un andamiaje, la creación de este andamiaje legal, institucional, en donde participan diversas instituciones,
podemos hablar de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, del INAI, en fin. ¿A qué nos llevó todo este andamiaje? Pues nos llevó a una pérdida millonaria de recursos invertida en foros, invertida en ese supuesto entramado, y nos llevó a tener una esperanza, hoy fallida, porque ese sistema, a mi modo de ver y con la evidencia y el conocimiento que tengo del mismo, pues se quedó en una hipótesis, ni siquiera nació. Entonces, no solamente los que lo conforman han sido omisos en su actuación, sino que no tienen ningún interés en el tema, lo politizaron. Entonces, al haberlo politizado, pues no tiene ninguno, no solamente interés, sino no hay un plan de acción, no hay lineamientos, únicamente fue como un escaparate. Y yo creo que si cada una de las entidades hiciera lo que tiene que hacer sin necesidad de un sistema, podría haber un perfecto andamiaje que pudiera prevenir y reducir corrupción. Y sobre todo algo muy relevante, la coordinación. No existe una coordinación, yo creo que ni del 5%, entre las entidades vinculadas a la lucha y la prevención o investigación de corrupción. Mucho menos con los estados ni con los municipios, ¿no? Y mucho menos entre los poderes. Entonces, cada quien tiene su coto de poder, y si a eso le agregamos lo que comentabas hace un ratito, que los órganos de fiscalización están cooptados, o son inexistentes y se dedican más bien a hacer negocios. ¿Cooptados por quién? Por los mismos partidos políticos, ¿no? El nombramiento, por ejemplo, del actual auditor y todo el séquito que le acompaña y le acompañó, y que aquí platico no solamente esa historia, sino lo que no se supo y cómo llegaron, cómo los excandidatos, cómo todos los partidos eligieron y se pusieron a modo para tener alguien con quien negociar, y como le dijeron, ¿qué nos das a cambio? ¿No? Y lo platico. Entonces, pues, les ofreció y les ha cumplido lo que hay. Falta de fiscalización, son fichas de cambio cuando quieren alguno amenazar a alguien, te mando al auditor o que no te audite, y ahí hay todo un entramado que uno dice, bueno, pues por eso, cuando no hay fiscalización, todo es felicidad para los corruptos, ¿no? Entonces, ¿quién revisa al revisor? Y como quien conforma la comisión de vigilancia, pues prácticamente son diputados de todos los partidos, pues todos sacan sus negocios con los gobernadores, ¿no? Entonces tú ves que de repente solventaron millones de Tamaulipas y quedó en cero, y ves que solventaron no me acuerdo si era de Querétaro, y entonces ahora ya salen a premiar, y entonces pues uno dice, ¿de qué se trata, no? Y ahí está toda la historia de quiénes lo conforman y cómo opera. Entonces realmente no hay un límite o un contrapeso para que alguien que hace algo ilegal al menos tenga el temor de que va a venir un órgano revisor independiente a hacer una revisión apropiada, ¿no? Entonces son auditorías patito, les llamo yo. ¿Y hasta dónde también contribuye esto la certeza y la altísima posibilidad de que si eventualmente progresara una auditoría y llegara a los tribunales, allí la posibilidad de que haya un castigo realmente, no sé, lejana, cercana, se puede? Porque hablamos ahora del poder ejecutivo, pero el poder judicial ha construido su propia trama también de corrupción, claro, y una red casi impenetrable para tratar de investigar. Fíjate, es la misma historia de corrupción. Y yo no hablo nada más del Ejecutivo, ¿eh? Ahí hablo del Legislativo, de todos los poderes, o sea, incluso sabemos cómo operan los tribunales, cómo operan en los estados, o sea... La Auditoría Superior de la Federación sale del Legislativo, ¿no? Claro, o sea, Auditoría Superior de la Federación forma parte orgánica del Legislativo, ¿no? Sirviéndole a todos en este entorno y haciendo negocios para que con este partido quedó bien, con el que está acá, en fin. En los estados, los propios gobernadores nombran a sus contralores y, entre comillas, porque debieran ser independientes, a sus titulares de auditoría estatal. ¿Quién nos va a revisar? Jamás en la historia, ¿no? Nadie hemos sabido. Y la otra parte, igual pasa con el Poder Judicial, ¿no? O sea, yo cuando nombraron, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura a la exsecretaria de la Función Pública, con Peña Nieto, y que también fue procuradora y que no hizo nada en las investigaciones, y es la respuesta a la que te quiero dar ahorita, es, pues, ¿qué puedes esperar? O sea, ¿por qué en lugar de estar
en un proceso administrativo por falta de deber de cuidado, la nombran en un lugar donde pues tampoco va a hacer nada. O sea, ahí va el primer tema de integridad de las personas, ¿no? Y bueno, cada quien tiene sus cotos de poder, es correcto. Los mismos, el poder legislativo, ¿cuándo en la historia hemos sabido de una sola observación? Una. Nunca. No. Esos son los grandes temas, ¿no? ¿Cómo destruyes esas redes que por debajo están conectadas? Absolutamente todas están conectadas. Tenemos un minuto antes de tenernos que ir al corte, Munadora, para cerrar. ¿Cómo ves que se rompe esto? O sea, ¿cuál es la luz, digamos, en este camino en donde ves esta red ya tan enquistada, tan amarrada, en donde participan además los tres poderes? La primera es nombrar personas absolutamente capaces en lo que van a realizar, pero también éticas. Lo segundo es asegurarse que ninguno de los pillos conocidos, porque todos sabemos quiénes son los pillos conocidos, puedan integrarse en ningún puesto ni de elección popular, ni en el poder legislativo, y hacer una revisión de todas las personas, un due diligence de quienes se van a integrar, pruebas de pertenencia y de confianza, pero también que el titular supervise y verifique. ¿Qué le parece si terminamos la idea? Porque es muy importante lo que dice y nos van a cortar. Sí. Regresamos, nos aguanta. ¿Cómo no? Perfecto. Aquí estamos. Vamos a una pausa, no se vaya, está muy interesante. Nos estaba diciendo, doctora, las claves, ¿puedo llamarle así? Para empezar a romper todo este entramado Son de los corrupción. puntos neurálgicos. Lo primero es la capacidad, ¿no? Obviamente hay muchas personas con capacidad, pero tracaleras. No, capacidad con decencia, con ética. Honestidad. Un grupo de trabajo que puede elegir esa persona, o sea, porque también si te empiezan a meter personas que ni sabes quiénes son por quedar compuestos, todo el mundo empieza a buscar obras públicas, autorizaciones, dónde dan esto, ya sabes, dónde se van de viaje con todo pagado. No. Personas para cada uno de los perfiles. Una supervisión apropiada y la responsabilidad absoluta del titular en cada una de las acciones. Hay una corresponsabilidad y en el ejercicio de la función. Y la otra parte es la coordinación, por supuesto, entre las diversas entidades y dependencias. Brindar información de inteligencia, producir inteligencia, correlacionarse con todos los estados, las entidades, o sea, empezar a aplicar todo lo que tendría que ser un buen gobierno, la gobernanza. Y, por supuesto, agregar algo muy importante que alguna vez uno de los presidente de Singapur dijo, lo que quieren tanto es, el día que metas al bote a tu mejor amigo por tranza, va a entender todo mundo. Entonces tenemos que empezar a generar buenas investigaciones, capacidades de investigación, que haya jueces apropiados para conocer el tema de la corrupción y cómo es esto, ¿no? Y entonces cambiar un esquema que hemos venido arrastrando, porque hay que cambiarnos como cambió ya el tiempo, ya no somos los mismos, ni las condiciones, ni los modus operandi. Y ahí va toda una estructura gubernamental que garantice instituciones fuertes, robustas, y que el personal que esté también tenga la confianza de que no va a ser removido por denunciar, porque por eso está como está todo. Nadie denuncia porque tienen miedo a que los quiten, ¿no? Entonces, educación, información, estructura, creo que hay que hacer dentro de toda una fiscalización robusta. Eso es muy importante, que sepas que si algo haces vas a tener una consecuencia, y una facilitación de procesos, porque todos los procesos son tan complicados para que te pidan una lana de por medio. Entonces, sanciones ejemplares. Sanciones ejemplares. La policía hay que hacer un cambio total en lo que tiene que ver con el protocolo de confianza. O sea, necesitamos generar policía capaz desde nivel municipal, desde nivel estatal, desde nivel federal. No es únicamente estar contratando porque hay espacios. Y entonces empezamos a generar una garantía de cómo podemos hacerles bien las cosas. Pero en efecto, no vamos a ver una reducción sustantiva mientras persista la impunidad, y yo creo que en unos 15 años. El día que empiece a haber menos impunidad, la corrupción automáticamente va a ir descendiendo. Eso creo yo. En el imaginario popular hay personajes que la gente dice, voy a creer que hay combate a la corrupción cuando metan a la cárcel a Salinas, por ejemplo. Este tipo de ejemplos, de ejemplos de sanciones, ¿funcionan o no funcionan? No, yo creo que son más como efectistas. Como
¿cómo le dijiste? Como efectista. Efectista, o sea, como que quieren generar en la población y picarles la cresta. No, hay que quitarnos esas cuestiones de que este es malo y este es bueno y ver la evidencia y lo que existe en relación a sus acciones y omisiones. Mira, yo he visto en el gobierno y actualmente unos pillasazazos y están como si fueran personas honorables. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué nadie los denuncia? Porque tienen una imagen y se saben cuidar, pero también saben repartir. Y ese es el tema. Entonces, no es para mí lo funcional. Lo funcional sería el que la hace, por qué la hizo, aquí está la evidencia, aquí está esto, y vamos a proceder. Y estar informando de estas acciones. Técnico. Para mí. Y luego que haya jueces que sí. Ah, claro. que sí hagan su Jueces chamba también. éticos y que conozcan de lo que es el tema de la corrupción. No, nos podemos pasar toda la noche y no acabamos. No Así es, acabamos. diputados y senadores que avalen normas, reformas, que llamen a cuentas y que se comporten, porque no es posible que ahí mismo está una gran bolsa que se reparte, entonces todos callan. Dora, los empresarios, ¿eh? Porque... Ay, los empresarios es la otra parte. Digo, no generalizo, no vayan a verme feo todos los empresarios, ¿no? Pero para que haya un corrupto en gobierno debe haber en la iniciativa privada otros, ¿no? Y esa parte sin luego se duda olvida, alguna. ¿no? Así es, Sí. eso es importante. Bueno, Dora Buchaín, muchísimas gracias, Muchas gracias, Alberto, por haber eso. venido hoy con nosotros. Es un tema largo, interesante y además muy necesario de hablar, de debatir y de solucionar las cosas que están ahí en medio. La casa sucia, la red de corrupción que llegó para quedarse de Dora Buchaín, aquí el día de hoy lo vamos a estar recomendando. Muchísimas gracias. Gracias, y quedan todas las redes que están ahí detectadas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.